En 1900, un grupo de buzos, buscadores de esponjas, se refugió de una tormenta en la pequeña isla griega de Anticitera. Cuando las aguas se calmaron, decidieron explorar el fondo marino. Lo que encontraron cambiaría para siempre nuestra comprensión del mundo antiguo. A unos 45 metros de profundidad yacían los restos de un naufragio romano. Entre estatuas de mármol y bronce, ánforas y monedas, había un objeto extraño. Un trozo de bronce corroído, del tamaño de una caja de zapatos, que parecía una masa informe. Nadie le dio importancia al principio, pero ese objeto era el testimonio de un genio olvidado. Una máquina tan compleja que no volveríamos a ver nada igual en más de 1000 años. Hoy vamos a desentrañar el misterio del mecanismo de Anticitera, la primera computadora analógica de la historia. Imagínate esto, estamos en el año 100 a.C. Mientras el Imperio Romano expande su poder, en algún taller griego, un genio anónimo está construyendo un dispositivo que desafía todo lo que sabemos sobre la tecnología de la época. Este mecanismo no era un simple reloj ni un adorno. Era un cosmos en una caja, un planetario portátil capaz de predecir el futuro del cielo. Cuando los arqueólogos comenzaron a limpiar la pieza, se dieron cuenta de que no era un simple bloque de metal. Era una máquina, un conjunto de engranajes de bronce de una precisión asombrosa, con dientes triangulares cortados con una exactitud matemática que parecía imposible. Durante décadas, el mecanismo fue un rompecabezas. Su función era un enigma total. Los científicos no podían creer que los antiguos griegos tuvieran la capacidad de crear algo tan sofisticado. ¿Para qué servía? ¿Era un instrumento de navegación? ¿Un reloj astronómico? No fue hasta la década de 1970, con la llegada de los rayos X, que empezamos a ver el interior del mecanismo. Y lo que revelaron las imágenes fue alucinante. Dentro de esa caja corroída, había al menos 30 engranajes de bronce, interconectados en un sistema tan complejo como el de un reloj suizo del siglo XVIII. Esta máquina no era un simple artilugio. Era una computadora analógica programada para modelar los movimientos del cosmos. Al girar una manivela lateral, todo el sistema se ponía en marcha. Un puntero en el dial frontal mostraba la posición del Sol y la Luna en el zodiaco, día a día. Pero eso no era todo. El mecanismo era capaz de predecir eclipses solares y lunares con una precisión increíble. Tenía en cuenta el ciclo de Saros, un periodo de 223 meses lunares que los babilonios ya usaban para predecir eclipses. Piensa en lo que eso significaba. Poder predecir un eclipse era tener un poder casi divino, una forma de entender y anticipar los caprichos de los dioses. Pero el genio detrás del mecanismo fue aún más lejos. La órbita de la Luna no es un círculo perfecto. A veces se mueve más rápido y a veces más lento. Para corregir esta irregularidad, el creador diseñó un sistema de engranajes epicicloidales, con una pequeña rueda girando dentro de otra más grande. Esta solución matemática, atribuida a Hiparco de Nicea, estaba perfectamente implementada en metal. Era una teoría astronómica compleja convertida en una realidad mecánica. La parte trasera del dispositivo es igual de fascinante. Tenía 2 grandes diales en espiral. Uno de ellos representaba el ya mencionado ciclo de Saros para los eclipses. El otro mostraba el ciclo metónico, un periodo de 19 años que reconcilia los calendarios solar y lunar. Además, incluía un calendario de los Juegos Panhelénicos, que indicaba cuándo se celebrarían los Juegos Olímpicos, los Juegos Píticos, los Sísmicos y los Nemeos. Esto nos dice que el mecanismo no solo era un instrumento científico, sino que también tenía una importancia social y cultural. Era el organizador cósmico y terrenal de la vida griega. Recientemente, gracias a la tomografía computarizada de alta resolución, hemos podido leer inscripciones microscópicas en el interior de los engranajes, una especie de manual de instrucciones grabado en el propio metal. Estas inscripciones describen los movimientos de los 5 planetas conocidos en la antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Esto confirma que el mecanismo no solo seguía al Sol y la Luna,
sino que era un modelo completo del sistema solar conocido en ese momento. Era el universo, tal y como lo entendían los griegos, encerrado en una caja de bronce. La gran pregunta es, ¿quién pudo haber construido algo así? La tecnología de engranajes tan complejos simplemente desapareció después de esto. No encontramos nada remotamente similar hasta los relojes astronómicos de las catedrales europeas en el siglo XIV, más de 1400 años después. Es como si alguien hubiera inventado un motor a reacción en plena Edad Media y luego la tecnología se hubiera perdido por completo. Este vacío de conocimiento se conoce como el salto tecnológico de Anticitera. Las pistas apuntan a varias figuras. Una de las teorías más populares es que el mecanismo fue diseñado por el gran astrónomo Hiparco, que vivió en la isla de Rodas. Rodas era un centro de astronomía e ingeniería en esa época. Cicerón, el orador romano, describe en sus escritos dos máquinas similares construidas por el legendario Arquímedes de Siracusa un siglo antes. Una de ellas mostraba la esfera celeste y la otra predecía los movimientos del Sol, la Luna y los 5 planetas. ¿Podría ser el mecanismo de Anticitera una versión posterior de uno de estos inventos, quizás construida en el taller de un seguidor de Arquímedes? Es una posibilidad muy tentadora. El barco que lo transportaba también nos cuenta una historia. Era un enorme buque de carga romano que probablemente zarpó de algún puerto del este del Mediterráneo, quizás Pérgamo o la propia Rodas, con rumbo a Roma. El botín que llevaba era lujoso. Estatuas, cerámicas finas, objetos de vidrio. Era un tesoro cultural y artístico. El mecanismo era, probablemente, la joya de la corona de ese cargamento, un encargo para algún aristócrata romano fascinado por la ciencia griega, o quizás un botín de guerra. Su viaje se truncó en Anticitera, y con él, un capítulo entero de la historia de la tecnología se hundió en el mar. ¿Por qué se perdió esta tecnología? Probablemente por una combinación de factores. El conocimiento para construir estas máquinas era increíblemente especializado, quizás en manos de una sola escuela, o incluso de una sola familia de artesanos. La inestabilidad política, las guerras y el colapso de las rutas comerciales podrían haber acabado con estos talleres. Además, el bronce era un material valioso que a menudo se fundía para hacer armas u otros objetos. Es posible que otros mecanismos como este simplemente no sobrevivieran porque fueron reciclados. El de Anticitera se salvó solo porque un naufragio lo protegió en el fondo del mar. El mecanismo de Anticitera nos obliga a reescribir la historia. Nos muestra que los antiguos griegos no solo eran grandes filósofos, matemáticos y artistas, sino también ingenieros de un nivel que creíamos imposible. Tenían la capacidad de convertir complejas teorías astronómicas en máquinas funcionales y precisas. No eran solo pensadores, eran creadores. Este dispositivo es un eco de un mundo antiguo mucho más avanzado y complejo de lo que imaginábamos. Un mundo donde la ciencia y la mecánica se unieron para crear maravillas. Hoy, las exploraciones en el lugar del naufragio continúan. Los arqueólogos siguen buscando más fragmentos del mecanismo y otros artefactos que nos ayuden a completar el rompecabezas. Cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a comprender no solo la máquina, sino también la mente brillante que la concibió. El mecanismo de Anticitera es más que una simple curiosidad arqueológica. Es un recordatorio de que el genio humano puede florecer en cualquier época, y que a veces los mayores secretos de la historia no están enterrados en tumbas de reyes, sino en el silencio del fondo del océano, esperando a ser descubiertos. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha fascinado la historia de la primera computadora del mundo, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más misterios de la historia y la ciencia. Nos vemos en el próximo video.